Hola amigos, buenos días. Todos, absolutamente todos los que estáis viendo este vídeo o lo habéis pasado ya o seguramente pasaréis por el proceso de tener que curarle a vuestro perro una herida posiblemente ya infectada y con pus. Y vais a hacer lo que hace cualquier propietario y es normal, que es recurrir a los productos que tenemos en casa para nosotros mismos. El famoso alcohol, el famoso betadine, la famosa agua oxigenada, etcétera, etcétera, sin ser conscientes de que estos productos en la gran mayoría de ocasiones no van a ser los más indicados. Y esto es de lo que tenemos que hablar en este vídeo, de explicaros en primer lugar cómo curar una herida, en segundo lugar qué productos no debéis utilizarla para desinfectarla, y por último, para prevenir la aparición de cualquier tipo de absceso, os explicaré qué antibiótico, que tendréis seguramente en vuestro botiquín, le podéis dar a vuestro perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Ante cualquier herida que tenga vuestro perro, cualquiera, me da igual, y del tipo de origen que la haya causado, el primer paso siempre es limpiarla, y limpiarla en profundidad. Y para limpiarla o bien tenéis suero fisiológico, que sería lo ideal, o bien laváis con abundante agua fresca, agua limpia. Limpiar la herida no le va a hacer ningún daño al perro, ninguno. Es muy importante retirar al máximo posible posibles restos de hierba, posibles restos de tierra, alguna piedrecilla que esté por ahí entre los bordes de la herida que está en ese momento sangrando. Muy importante, no utilicéis nunca algodón, porque el algodón suelta pelo y el pelo del algodón se nos queda en la herida y puede ser motivo de la aparición de un posible futuro absceso. En estos casos siempre, o bien algún tipo de gasa de las que tengáis para vosotros, siempre y cuando no suelte pelo. Lógicamente, calma primero al perro y cálmate tú también, porque seguramente el nerviosismo será muy elevado. Y previo a la desinfección, porque lo que hasta ahora hemos hecho es simplemente limpiar la herida, pero no la hemos desinfectado todavía, es importante que os calméis, porque el proceso de desinfección puede ser, no voy a decir que doloroso, pero hay en ocasiones que es molesto. ¿Cómo vamos a desinfectar esta herida? ¿Qué productos hay que utilizar y qué productos no utilizar? En primer lugar, el alcohol completamente desaconsejado. El alcohol escuece mucho y tampoco tiene una gran capacidad de desinfección de la herida. El siguiente producto que muchos tenéis en casa y que ya habréis pensado es la povidona iodada, el famoso betadine. Os tengo que decir que el betadine es un excelente antiséptico solo para heridas superficiales o para problemas de hongos. Si vuestro perro, por ejemplo, o gato tiene una tiña, le podéis dar con povidona, que es de lo mejorcito que hay, porque el yodo es un buen producto contra los hongos y nos viene muy bien para desinfectar heridas superficiales. Pero si es una herida abierta, una herida que sangra o una herida muy profunda, no es recomendable utilizar el betadine. Luego viene la famosa agua oxigenada. El agua oxigenada solo se recomienda para limpiar como antiséptico en heridas que están muy sucias o que presentan cierto grado de sangrado, porque nos va a ayudar a la cauterización y nos ayuda a limpiar todo el resto de detritus que pueda haber, toda la porquería que pueda tener esa herida. Nunca utilices el agua oxigenada en una herida que ya tengas limpia, en una herida que ya la hayas limpiado previamente, que ya el perro ya es la segunda o tercera vez que lo curas. En esta situación no es adecuado limpiar o desinfectar la herida de nuevo con agua oxigenada. Y ahora me diréis, si no puedo utilizar ni el alcohol, ni el betadine, ni el agua oxigenada, ¿cómo desinfecto la herida? Pues la mejor manera, el mejor desinfectante de heridas es la clorexidina. Y aquí en la descripción os pondremos algunos productos para que lo veáis, porque es tremendamente económica. En algunos países es incluso más barata que el agua oxigenada o que el alcohol. Es más, la clorexidina te sirve para cualquier tipo de herida y no tienes el problema de que el animal pueda intoxicarse al lamerse esa superficie que
puede quedarte, por ejemplo, manchada con el betadine. Ya hemos desinfectado la herida. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo mejor, lo más indicado es dejar siempre la herida al aire. Lo más, que la herida seque por sí misma, porque va drenando y se va secando. Si el animal no tiene ninguna enfermedad de agregación plaquetaria, es decir, que cicatriza bien, va a ser siempre la forma más indicada. Si es una herida que pues que es un poco más complicada, que es un poco grande y demás, se le puede poner un apósito, pero el apósito tendrá como misión más que nada evitar la salida excesiva de líquido, sin apretar mucho, vendar la herida, y al poco tiempo, cuando la herida deje de sangrar, que aquello ya empiece a moverse la cicatrización, retirarlo. Es mejor siempre que cicatrice al aire. Lógicamente, si la herida está infectada, es una herida de un tamaño considerable y el animal pues, va a estar dolido, no nos interesa para nada que se lama esa herida. Por lo tanto, siempre va a ser aconsejable que o bien le hagáis un collar isabelino o bien lo compréis. Os va a servir para toda la vida y para cualquier perro. Compráis de uno de estos estándar, aquí os pondremos alguno, de estos ajustables, y más o menos encajan bien en la gran mayoría de perros. De cualquier manera, os digo, os pondremos de varias tallas para que lo veáis. No tienen mucho coste, pero es fundamental que el perro no se manosee, por decirlo de alguna manera que me entendáis, aunque lo va a hacer con la lengua, no se lama esa herida continuamente porque se la va a contaminar más todavía. Lógicamente, para mejorar y que la cicatrización sea lo más rápida posible, todos los bordes de la herida es conveniente que o los recortéis al máximo con una tijerita, o si tenéis paciencia, con una maquinilla de afeitar de vuestro marido o tal, lo afeitéis. Es lo más aconsejable que esté la piel alrededor de la herida lo más libre de pelo posible. Para acelerar todavía más, si cabe, la cicatrización de la herida, podéis aplicarle determinadas cremas o apósitos que aceleran la cicatrización. Yo el que más recomiendo, porque es un producto comercial y que es de lo más barato, es un producto que se llama Betramil, que es básicamente una crema que la han hecho a base de miel. Le han puesto más cosas, pero no es un medicamento que precise receta. Aquí en la descripción os lo pongo. Seguramente en cada país habrá un producto similar, porque es algo muy sencillo, pero es algo que no molesta, se puede lamer, a diferencia de otros acelerantes de la cicatrización, y es muy económico. Como os pongo aquí en la descripción, es de lo más baratito que hay y que de verdad os aconsejo que tengáis siempre, porque para cualquier herida va a acelerar y mucho el que después de limpiarla y desinfectarla, esa herida cierre y cicatrice mucho antes. Después de todo lo anterior que hemos hablado de cómo limpiar, luego cómo desinfectar la herida, cómo poner una crema cicatrizante, cómo evitar que vuestro perro se lama la herida en exceso, después de todo eso, si la herida, cuando la habéis desinfectado, veis que era una herida sucia, que tenía algo de pus, que olía un poquito mal, es muy importante que a todo lo anterior lo apoyéis con darle a vuestro perro un antibiótico por vía oral. Y el más recomendado en estos casos por la gran mayoría de veterinarios es la amoxicilina. Podéis darle ya sea la amoxicilina de veterinaria, si la tenéis en casa, perfecto, o bien la amoxicilina de humana. Ambas son exactamente iguales, que no os engañan. Es la misma la de humana que la de veterinaria. Y si me preguntas a qué dosis y cómo utilizarla, en este vídeo te explico expresamente cómo utilizar en tu casa la amoxicilina tuya, la de humanos, para que el tratamiento te salga mucho más barato y no tengas que acudir a una consulta. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.